¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y esto simplemente es una invitación a que te despojes, a que te liberes, a que te deshagas de todo tipo de doctrinas y dogmas que no encuentran un fundamento sólido en las Santas Escrituras. Y bueno, qué bueno que nos visitas, qué bueno que nos estás escuchando o qué bueno que descargaste el podcast y lo estás reproduciendo. Ten la seguridad de que si este mensaje ha llegado a tus oídos, seguramente forma parte de un plan divino y que Dios persigue un propósito específico al hacerte escuchar este tipo de mensajes. Bien, antes de comenzar, como siempre, quiero hacerte un anuncio. Recuerda que nosotros somos una comunidad virtual que ya dio el paso a visitar los hogares. Actualmente estamos visitando los hogares, lo estamos haciendo, pero queremos reiterar nuestra invitación para las personas que desean recibir este mensaje en su casa. Recuerda que nosotros, a diferencia del resto de las congregaciones, nosotros no tenemos un edificio, no tenemos una construcción dentro de la cual nosotros predicamos este mensaje. Lo que nosotros hacemos es visitar las casas y permanecer en las casas, hacer ahí uno que otro estudio, quizás uno cada 15 días, quizás unos 2 de manera continua, dependiendo cómo se vaya desarrollando y cómo vayamos sintiendo el flujo del mensaje que Dios quiere llevar tanto a ese hogar como a esas personas y sobre todo a esta comunidad que nos está escuchando. Así es que si tú quieres que nosotros visitemos tu casa y que estemos ahí presentes, solamente llego yo con mi familia. Mándame un correo a juan.torres@comunidadserá, todo junto, en minúsculas y sin espacios. Será se escribe con z.in de internacional. Bueno, el día de hoy tenemos la misión de darle la lectura al capítulo número 13 y número 14 del libro de Levítico. Hay muchos simbolismos asociados de los cuales incluso los comentaristas no han logrado un acuerdo, y si los comentaristas no han logrado un acuerdo debe ser por algo. De cualquier manera, yo te voy a presentar aquí las posturas con las cuales considero yo estar más de acuerdo para que tú tomes tus propias decisiones. Ya sabes, como siempre, nosotros no somos dogmáticos, pretendemos proporcionar una doctrina, que no me gusta usar esa palabra. Realmente quiero proporcionarte o quiero ayudarte a crecer en el conocimiento de Dios. Esa es nuestra misión. Así es que si tú tienes la misma misión que nosotros, pues bienvenido, y la verdad es que ojalá y Dios nos dé la oportunidad de conocernos, estar juntos, convivir, pero sobre todo disertar, platicar, discutir, hablar, charlar, conciliar todo lo referente a lo que es la palabra de Dios, que es mi pasión, que es la pasión de este ministerio y es aquello para lo cual Dios nos ha enviado. Así es que te pido de favor que antes de comenzar, ve buscando tu capítulo número 13 y el número 14 de tu libro de Levítico. Voy a procurar no moverme mucho para no andar de aquí para allá y hacer este estudio lo más fluido posible. Así es que por favor, antes también quiero pedirte que me ayudes, acompáñame, ora conmigo. Recuerda que si una cosa valora a Dios, siempre tiene que ver con la unión, sobre todo la unión espiritual. De nada sirve que estemos juntos en cuerpos y en el aspecto físico, si en el aspecto espiritual cada quien anda por su lado. No es la idea. Así es que te invito a que te unas a mí. Llega aquí con un espíritu humilde, ven dispuesto a aprender. Si es que algo yo te puedo aportar, bendito sea Dios. Y si no, pues entonces al menos vamos a pasar un tiempo charlando acerca de la palabra de Dios. Y Dios siempre bendice ese lugar o esas personas que precisamente se reúnen con el objetivo de estar estudiando y de estar platicando en relación a sus propósitos, en relación a sus objetivos, que es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Bueno, acompáñame, vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Como siempre, Señor, estamos aquí dispuestos, haciendo lo propio, estando listos para la lectura de tu capítulo número 13 y 14 del libro de Levítico.
Este libro, Señor, habla acerca de lo que hoy la gente llama lepra. Ayúdanos a discernir qué es exactamente, cuál es el mensaje que quieres transmitir con estos 2 capítulos. Te pido de tu ayuda, pido de tu espíritu, pido de tu guía, Padre. Como siempre yo te lo pido en el nombre de tu Hijo, que es mi Maestro, Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre en hebreo, el original, el auténtico, es Yeshua HaMashiach. Así pues, en el nombre de mi Maestro te lo pido. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar capítulo número 13 del libro de Levítico. Y el capítulo número 13 del libro de Levítico dice en su versículo número 1, dice de la siguiente forma. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Bueno, este capítulo nos hablará de las leyes de lepra, no, de tzarat. Esta es una palabra hebrea con la cual no estamos familiarizados, ¿sí? Te voy a decir cómo se escribe la fonética, porque si te doy las letras hebreas probablemente no me entiendas. Se escribe con T de Tito, Z, A, R, A, T de Tito. Tzarat. Ahora, aunque leemos en nuestras Biblias en español esto como lepra, realmente no se trata de lepra. Yo he sido testigo de algunas predicaciones respecto a este tema y muchas personas lo primero que hacen es empezar a plantearte en qué consiste la lepra. Pero yo creo que pierden su tiempo porque lo que se describe aquí es algo bien diferente. La lepra es una enfermedad producida por un bacilo, esto es, por una bacteria. A la lepra también se le conoce como la enfermedad de Hansen. Pero en este capítulo se habla de algo diferente. Al no existir una traducción exacta, es necesario que usemos la palabra hebrea para referirnos a esta enfermedad. Así es que durante todo este estudio yo voy a usar la palabra tzarat, ¿sí? Y si en algún momento tú escuchas que yo estoy mencionando la palabra lepra, tú la tienes que asociar con la palabra hebrea tzarat. Ahora, tzarat es una enfermedad de origen espiritual, no como el caso de la lepra, en donde la lepra era consecuencia de la presencia de una bacteria. En el caso de tzarat, es una enfermedad espiritual que llegaba como consecuencia de transgredir algunos de los mandamientos de Dios. El más evidente, aquel con el que más se asocia la enfermedad de tzarat, es el pecado de Lashon Hara, que significa la mala lengua. Tzarat afecta al ser humano, pero además también afectaba a ciertos materiales, como las ropas, las paredes de las casas, el cuero, etc. Y esto tampoco sucede con la lepra. A la persona que se enfermaba de tzarat se le llama en hebreo metzorá. Una persona que enfermaba de tzarat era un metzorá y se declaraba inmunda. Esto quiere decir que se le daba un trato muy parecido al que se le daba a un cadáver. Tratándose de una enfermedad contagiosa, estos enfermos eran enviados fuera del campamento. Como ya dije, una de las transgresiones más asociadas a esta enfermedad es la Lashon Hara, que no es otra cosa sino la mala lengua. Una lengua mala es aquella que habla negativamente acerca de una persona, ya sea que exprese una verdad o una mentira. El mandamiento de no dar un falso testimonio de nuestro prójimo, que forma parte de la segunda tabla de los 10 mandamientos, es una de las modalidades de la Lashon Hara, pero solo representa una parte.
Dar un falso testimonio es decir una mentira, pero la lashon hara comprende incluso el caso de hablar negativamente acerca de una persona, aun cuando sea verdad. Esta interpretación está basada en el pasaje de Números capítulo 12, donde se narra la historia de María hablando de Moisés por el hecho de que se había casado con una mujer cusita. Este acto por parte de María ocasionó que Dios le enviara Sarat. Con esa historia como respaldo, podemos asegurar que una de las transgresiones que ocasionaban Sarat era hablar mal de una persona, sin importar si se decían falsedades o verdades, ya que era verdad que Moisés se había casado con la mujer cusita. Cabe mencionar también que María habló mal de Moisés. Así que María habló mal de la persona que en ese momento tenía la mejor relación posible con Dios. Ahora, también existe el lado opuesto a esta moneda. Si nos enteramos que una persona está cometiendo actos graves en contra de otras personas y tenemos suficientes evidencias de eso, no solo rumores, entonces tenemos el deber de informar a las personas que pueden resultar dañadas. El no hacerlo nos convierte en cómplices de tales actos. Por ejemplo, si nos enteramos que un supuesto líder está cometiendo abusos de menores y nosotros no prevenimos a las personas que pueden resultar afectadas, entonces nos estamos convirtiendo en cómplices de los demás. El concepto de lashon hara no está relacionado con esto, sino solo con actos que no afectan a nadie más sino a la persona de la que se está hablando. Pero si sabemos de algo negativo acerca de alguien y que está dañando a personas a su alrededor, es nuestro deber prevenir desastres más graves. Actualmente, muchas organizaciones religiosas tergiversan estos pasajes relacionados con la lepra para manipular a sus congregantes, para mantenerlos con la boca cerrada, aun cuando están violando los mandamientos de Dios de manera evidente y están abusando de un supuesto poder o de una supuesta unción para con las ovejas. Bueno, no vamos a continuar con eso porque puedo resultar un poco molesto. Realmente a mí me molesta ese tipo de abusos por parte de los líderes religiosos. Pero por hoy vamos a regresar al tema. La manera en la que el Sarat se manifestaba era con afecciones cutáneas, de una manera muy similar a la lepra. Quizá por eso el traductor decidió usar ese nombre para identificar a esa enfermedad. Pero para ser más precisos, durante este estudio usaremos el nombre hebreo para referirnos a esta enfermedad cuyo origen es espiritual y que por lo tanto su cura también era espiritual. En este versículo 2 se hace mención de la manera en la que el Sarat afectaba a la piel. Se describe una afección cuyos síntomas se manifestaban con diferentes matices de blancura sobre la piel, además de llagas y erupciones. Debemos poner atención que cuando los síntomas aparecían, el afectado tenía que ser llevado al sumo sacerdote o bien a alguno de sus hijos. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Recordemos que cuando hablamos de inmundicia, estamos hablando de impureza espiritual. Ahora, nadie más, excepto un sacerdote, podía declarar Sarat sobre una persona. El sacerdote debía observar la piel del afectado y descubrir si la piel en donde se encontraba el pelo emblanquecido parecía más honda. Si ese era el caso, entonces debía declarar al hombre como impuro. Mientras el sacerdote no le declarara impuro, el hombre entonces sería limpio. Versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca,
pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Esta es una situación de duda. El sacerdote no podía estar seguro del mal que le aquejaba a la persona. Es posible que simplemente se tratara de una enfermedad normal sobre la piel, como una simple erupción. Por este motivo no podía declararlo impuro, pero tampoco puro. Se tenía que esperar para ver el progreso de la afección. Ante tal situación, la persona debía ser aislada por un periodo de 7 días. Versículo 5. Y al 7º día, el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día, el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio. Esta había sido una falsa alarma. No era tzarat, sino que solamente era una enfermedad de la piel normal. Versículo 7. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Bueno, era obligación del afectado seguir al pendiente el seguimiento de su problema. Ante cualquier eventualidad, debía regresar con el sacerdote. Si la erupción original ya se había extendido, entonces se debía declarar inmundo al afectado. Versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Lepra crónica significa que es una lepra que ya se encuentra en fase avanzada, no en etapa de comienzo. El sacerdote podía deducirlo al observar la carne viva. Versículo 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Como ya hemos visto, esta enfermedad se manifestaba con diferentes matices de blanco sobre la piel. Cuando esta tonalidad era uniforme, el hombre era declarado limpio. Versículo 14. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Es por este motivo por el que a un metzorá se le consideraba como un cadáver. Parecía que incluso su cuerpo entraba en una etapa de descomposición. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón, o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Divieso es una especie de hinchazón causada por la infección de un folículo.
Versículo 21. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al 7º día, el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar, y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. En estos versículos 29 y 30 se hace mención de las regiones donde naturalmente existe pelo. Hasta antes de estos versículos solo se había mencionado los casos de tzarat sobre la piel, en cuyo caso uno de los síntomas de tzarat era que el vello se tornaba blanco, mientras que para el caso de la cabeza y la barba el síntoma era que el pelo se tornaba amarillento, además de que se adelgazaba. Versículo 31. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. El empeine es una enfermedad del cutis que lo hace áspero y encarnado, además de causar picazón. Versículo 40. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará,
y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Estos últimos 5 versículos del 40 al 44 nos explican el caso del atzarat en la cabeza. Versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Esta es la condición de una persona cuya inmundicia ha sido declarada. Debía vestir como lo que hoy llamamos indigentes, pero debían llevar la cabeza descubierta, sin cortarse el cabello, y también debían estar embozados. Embozado significa que debía cubrirse la cara y solo llevar descubiertos los ojos. Para colmo, debía pregonar, es decir, debía gritar: inmundo, inmundo. El Metzorá debía pregonar esto para evitar que las personas se acercaran a él. Sin duda, esta era una situación lastimosa, triste, miserable para una persona que tenía esta enfermedad. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. El Metzorá debía estar completamente aislado. Incluso le estaba prohibido asociarse con alguien más que también estuviera en estado de inmundicia. Esto se debe a que se dice que la Lashon Hará, al promover la separación entre las personas, el Metzorá también tenía que experimentar esta misma separación. Era una especie de castigo para un pecado específico. Aunque yo quiero decirte que desde mi perspectiva, el tzarat no solamente era un castigo para la Lashon Hará, sino que era un castigo para determinado tipo de pecados, más los asociados a la altivez y a la soberbia. Y por supuesto, una persona que habla mal de las personas, que se expresa mal de las personas, posee un cierto grado de soberbia. Versículo 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, démonos cuenta que también los vestidos se plagaban de lepra. Versículo 48. O en urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga. Y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Cuando los vestidos eran plagados de tzara, después de que el sacerdote lo declarara, debían ser quemados. Ya no había de otra. No había manera de que fueran limpiados. Tenían que ser quemados. Versículo 53. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama.
Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido, de la lana o del lino, o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Nos damos cuenta que sin duda el sacerdote tenía que ser muy cuidadoso a la hora de declarar el zarat o la zarat. Lo cierto es que en el momento que él declaraba la zarat ya no había revocación. Se le tenía que dar el trato de zarat. Y a partir de ahí solamente se podía recurrir a los ritos de purificación, que son precisamente los que vamos a leer en el próximo capítulo. Vamos al capítulo número 14. Capítulo número 14 y versículo 1 dice de la siguiente forma: Y habló el Eterno a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Bueno, aquí debemos de notar que se dice que cuando el leproso se limpiare, es decir, el metzorá se limpiare, pero no se especifica la manera en la que el metzorá fue limpiado. Esto quiere decir que la única manera en la que un metzorá fuera limpiado era que Dios tuviera misericordia de él y le quitara la plaga. Una vez que él ya estuviera limpio, entonces el sacerdote tenía que ser llevado a él. Seguramente, lo vamos a leer aquí, que seguramente el sacerdote, su objetivo era verificar si efectivamente ya estaba limpio. Y a partir de ahí se inician una serie de rituales. Démonos cuenta entonces que no había manera de limpiar al metzorá. No había forma de hacerlo. Una vez que él ya estaba limpio, entonces se tenía que purificar. Y para eso aparecen aquí varios rituales, pero es importante que nos demos cuenta que no había manera de sanar a un leproso. Solamente era Dios el único que podía hacerlo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Recordemos que el sacerdote tenía que ser llevado al metzorá. Y este dice: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Recordemos que el enfermo de zarat se exiliaba del campamento, así que el sacerdote debía salir para verificar su purificación. Versículo 4. Y el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí ya va a empezar el asunto de la purificación, pero ciertamente se comprueba que nosotros no notamos que hubiera habido algún método como para limpiar o sanar al enfermo de zarat. Ahora, por otro lado, aquí observamos simbolismos evidentes. Démonos cuenta, se menciona madera, grana e hisopo. Si no es madera de acacia, no la podemos asociar al cuerpo de Jesús, pero quizá sí la podemos asociar al madero sobre el cual se llevó a cabo el sacrificio redentor. En cuanto a la grana, la palabra hebrea es la palabra tolaat, que también significa gusano. Ya en anteriores ocasiones se ha mencionado el caso del gusano del cual se extraía el tinte para teñir la lana de color carmesí. La grana siempre será una alusión directa al Mesías, a Jesús, quien dio su vida para dar inicio a una nueva generación de hombres que, como Él, se mantendrán firmes y fieles a los mandamientos de su Padre. Pero aquí también encontramos hisopo. Hisopo fue aquel usado para ser remojado en la sangre del cordero del sacrificio de Pesaj, de Pascua, evento que se narra en Éxodo capítulo 12, versículo 22. Fue precisamente con ese hisopo mojado con la sangre del cordero, con el que la sangre fue untada tanto en los 2 postes como en el dintel de cada una de las puertas de aquellos que querían evitar la muerte del primogénito.
Llama la atención que aparezcan estos simbolismos cuando se está hablando de tzarat, es decir, de lepra, aunque debemos de recordar que la tzarat no es precisamente lepra. Esto me hace recordar que en el Talmud se hace una referencia al Mesías como el Mesías leproso. Para ser exactos, el Mashiach Metzorah. El Mashiach leproso, o Mashiach Metzorah, como se te facilite mejor manejarlo, nace de una interpretación talmúdica del pasaje que aparece en Isaías 53:4. En ese versículo se dice que el Mesías llevó nuestras enfermedades y que cargó nuestros dolores y que nosotros mismos lo consideramos como plagado. Ya en algunas ocasiones había yo comentado acerca del Mashiach ben David como el Mesías triunfante, aquel que vendrá a derrotar a todos los enemigos de Dios y a establecer el reino de Dios a través de la implementación de la Torá a nivel mundial. También se había comentado acerca del Mashiach ben Yosef como el Mesías sufriente que vino a entregar su vida para el rescate de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, pues el Mashiach Metzorah no es otro Mesías aparte, sino otra manera de describir el papel del Mesías sufriente. De cualquier manera, no estamos hablando de diferentes Mesías, sino de diferentes funciones llevadas a cabo por el único y verdadero Mesías, Jesús, o más propiamente dicho, Yeshua. De todo este tipo de planteamientos en cuanto al Mashiach Metzorah, que hoy son talmúdicos, pero que en el pasado fueron parte de una tradición oral, se generó la idea de que cuando se presentara el Mashiach, una de las tantas cosas que haría sería limpiar a los hombres que padecieran tzará. Y como acabamos de leer nosotros en este versículo 2 de este mismo capítulo, la tzará no podía ser limpiada por nadie, ¿excepto por quién? Excepto por Dios. Ahora, no sé si lo sepas, pero incluso Juan el Bautista, en un momento de debilidad, llegó a dudar de si Jesús era o no el Mesías anunciado por los profetas. Esta duda de Juan fue el resultado del encierro que experimentaba producto de la persecución. En aquel entonces, Juan envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús respondió, vayan con Juan y cuéntenle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ciertamente Jesús respondió a los discípulos de Juan con un buen número de señales que, de acuerdo a los profetas, solo podían ser realizadas por el Mesías. Pero dentro de este buen número de señales se encuentra la que el día de hoy es de nuestro interés. ¿Cuál? Los leprosos son limpiados. A este respecto encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 8 versículos del 1 al 4 un pasaje que nos detalla el caso de la limpieza de un leproso. En ese pasaje Jesús, después de limpiar al leproso, le da instrucciones de mostrarse al sacerdote y presentar las correspondientes ofrendas. Nos vamos a dar cuenta, en versículos más adelante en este capítulo de Levítico, cuáles serán esas ofrendas. El caso es que Jesús le dice al que acababa de limpiar, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Sabemos que Jesús siempre obedeció la Torá y no resulta extraño que le indicara a esta persona que cumpliera con el ritual de las ofrendas. Sin embargo, Jesús terminó esta instrucción con una frase que no podemos perder de vista. Le dice, para testimonio de ellos. Esto quiere decir que lo que Jesús pretendía era que este hombre sirviera como prueba contundente de que él era el anhelado Mesías. Si así hubiera sido, entonces en alguna parte del Nuevo Testamento tendríamos que darnos cuenta que al menos algunos de los sacerdotes terminaron aceptando que Jesús era el Mesías. Efectivamente, así fue. Tú encuentras en Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 7,
Allí podemos leer que no solo fueron unos cuantos, sino que fueron muchos sacerdotes los que terminaron obedeciendo la misma fe del Mesías, la misma fe de Jesús. Para continuar con la lectura de este capítulo, por último, solo me resta comentarte, este versículo 4 además nos dice que en aquel entonces, para purificarse, se debían tomar 2 pájaros vivos y limpios. Veamos la manera en la que el enfermo de Tzarát obtenía su purificación usando estas 2 aves, la madera de cedro, la grana y el hisopo. Versículo 5. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Bueno, el primer paso era degollar una de las aves. Este proceso debía realizarse sobre un vaso de barro que previamente había sido llenado con agua de manantial. La sangre del ave degollada se mezclaba con el agua y el agua cambiaba de color. Después, el ave viva debía ser remojada en esa mezcla. Se dice que la lana teñida de grana era usada para amarrar tanto la madera como el hisopo, y juntos debían ser remojados estos 3 elementos en la sangre del ave muerta, que ya para este entonces ya estaba mezclada con el agua. Con este arreglo de lana, madera e hisopo, ya remojados en la mezcla de agua y sangre, se llevaba a cabo un rociado hacia el enfermo. 7 veces debía rociarse al enfermo con esta mezcla para posteriormente declararlo limpio y finiquitar el ritual dejando libre al ave. Versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Como hemos venido estudiando en todo el libro de Levítico, siempre que existía un proceso de purificación era necesario un baño ritual llamado mikvé. La mikvé incluía tanto a la persona que se estaba purificando como sus vestidos. Para el caso de purificación por Tzarát, además se debía rasurar todo el cabello. Para el caso de los hombres, esto incluía la barba y el bigote. Ya que había cumplido con esas tareas, estaba autorizado a entrar al campamento, pero no podía tener relaciones íntimas con su esposa durante 7 días. Esto es lo que significa morar fuera de la tienda. Es un hebraísmo. Versículo 9. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. De esta manera nos damos cuenta que el Metzorá y sus vestidos debían sumergirse en el mikvé en el 1er y 7º día de su proceso de purificación. Pero en el 7º día debía rasurarse todo. Esto incluía regiones en donde se presentaba una acumulación considerable de vello. Aquí se mencionan a manera de ejemplo la barba y las cejas, pero hay más regiones que debían ser rasuradas. Versículo 10. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. El día 8º debe corresponder a un conteo que comenzaba el día del ritual llevado a cabo con los pájaros. Uno de los carneros era una ofrenda de ascensión, el otro era una ofrenda por la culpa. La cordera representa un korban hatat, es decir, la ofrenda por el pecado. Versículo 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Eterno al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Eterno.
Este animal era mecido mientras aún estaba con vida, junto con el log de aceite. Versículo 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. El lugar de degüello era el lado norte del altar de bronce. La carne restante de la ofrenda de pecado le pertenece al sacerdote, a excepción de la ofrenda de pecado del sumo sacerdote o del Sanedrín. Versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. La sangre era colocada sobre el cartílago de la oreja, no sobre el lóbulo. En el pulgar y en el dedo gordo del pie se colocaba sobre la articulación. Versículo 15. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Eterno. Este aceite debía salpicarse 7 veces hacia el lugar santísimo. Versículo 17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Se debía hacer con el aceite lo mismo que se hizo con la sangre de la ofrenda por la culpa, en cuanto a los sitios en donde debía colocarse sobre el cuerpo del Metzorá. Versículo 18. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante del Eterno. Además de poner aceite sobre el cartílago de la oreja, sobre el pulgar y sobre el dedo gordo, debía poner el resto del aceite sobre la cabeza del Metzorá. Versículo 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Como nos damos cuenta, lo primero era cumplir el ritual para la ofrenda por la culpa, después el correspondiente a la ofrenda por el pecado, y finalmente la ofrenda de ascensión. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. El Corbán Minjá, la ofrenda de granos, debía ofrecerse junto con la ofrenda de ascensión. Versículo 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Ahora se va a enunciar las ofrendas que debía ofrecer un Metzorá en proceso de limpieza, pero que era pobre y que por lo tanto no podía ofrecer 3 animales grandes. Versículo 22. Y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante del Eterno. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante del Eterno. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante del Eterno.
Hasta este punto el procedimiento es exactamente el mismo que para el caso anterior, el que ofreció los 3 animales. Aquí no debemos olvidar que todo ese tipo de rituales trae simbologías. Cuando hablamos de aceite, estamos hablando del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando del sacrificio redentor. El lugar en donde se colocaban ambas cosas, tanto la sangre como el aceite, que era el cartílago de la oreja y que era el pulgar de la mano derecha y también el pulgar del pie derecho, esto lo único que implica es que Dios nos está pretendiendo. Primero se colocaba la sangre. Es decir, primero venía la redención, primero venía el sacrificio redentor, aquel que Jesús ya cumplió por nosotros. Pero después de eso venía el Espíritu de Dios, justamente en los mismos sitios, en el cartílago de la oreja, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. En el cartílago de la oreja, justo en donde está la salida del oído, es fácil darnos cuenta que el Espíritu de Dios entra por el oír. En el dedo pulgar se está asociando nuestras obras y en el pulgar del pie derecho se está asociando con nuestro andar. Todos son figuras de cómo es que se lleva a cabo la redención y cómo es que después de la redención viene el Espíritu de Dios para hacernos caminar, obrar y escuchar todas las cosas que tienen que ver con el reino. Es por eso que hoy las personas que han logrado, que han alcanzado este nivel de comprensión, no pueden atribuirse a sí mismos demasiada inteligencia o demasiado estudio o han estudiado arduamente. No es así. Es que Jesús y el Espíritu de Dios han hecho el trabajo que fue profetizado desde hace ya miles de años. Así es que aquí ya encontramos las primeras simbologías que para nosotros son importantes. Este es el tipo de pasajes que Dios nos pide que estemos rumiando, que constantemente estemos masticando, pensando en ellos para ver qué Dios nos quiere decir con este ritual tan extraño. Hay algunas teorías por ahí que ya te comentaré al final, pero realmente considero que todavía falta descubrir algo más. Así es que vamos a continuar y vamos a terminar con este capítulo. Versículo 33. Habló también el Eterno Moisés y Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Bueno, aquí hay otra coma y antes de seguir leyendo te voy a dar mi comentario. Esta es sin duda otra de las causas del por qué esta afección no puede ser considerada como lepra. La lepra actual no afecta a los objetos, sino a las personas. En este versículo se dice que esta plaga afectaba incluso a las casas. A este respecto encontramos diferentes interpretaciones de los comentaristas. Una de ellas dice que el hecho de que Dios enviara la tzarat a las casas debe ser considerado como una bendición, ya que los habitantes de la tierra de Canaán habían escondido sus tesoros en las paredes de las casas, y Dios, al enviar la plaga, propiciaba que las casas fueran derrumbadas para que los tesoros fueran descubiertos por los israelitas. La segunda interpretación dice que si la tzarat aparecía en las casas, esto no debía considerarse como una bendición, sino como una advertencia. Dado que la plaga de tzarat era un castigo por el pecado de la Lashon Hará y por actitudes de soberbia, Dios primero enviaba la tzarat a las casas para que las personas se arrepintieran. Si las personas no se arrepentían, entonces Dios enviaba la tzarat a las vestimentas, y si aún así no se arrepentían, entonces la tzarat alcanzaba sus cuerpos. Personalmente, yo me inclino más por la versión de que la tzarat correspondía a una advertencia y no a una bendición. Así es que, si el día de hoy tuviéramos el apoyo de la tzarat, quizás nos convendría porque podríamos nosotros ver, desde que aparecía en las casas, si estábamos haciendo algo mal y teníamos la oportunidad de rectificar. El punto es que actualmente esta enfermedad ya no existe. Y no sé yo si eso es del todo bueno o si termina siendo contraproducente para nosotros. En fin. Versículo 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa.
Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. La tzarat no era tal hasta que el sacerdote la declaraba. Eso ya lo habíamos dicho. Una vez que el sacerdote declaraba la tzarat a la casa, todo lo que estaba dentro de ella quedaba inmundo. Por este motivo, la casa debía ser vaciada. El principal objetivo era proteger los objetos de barro, porque estos objetos no podían alcanzar la purificación a través de una mikvé. Versículo 37. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Ya había yo comentado que afuera del campamento y más tarde afuera de la ciudad de Jerusalén había 2 lugares, uno limpio o puro y uno impuro o inmundo. En el lugar puro eran depositadas las cenizas que se derivaban de la combustión de los leños del altar, así como también se quemaban allí la carne de los animales cuya sangre había sido rociada en el interior de la tienda. Ahora nos damos cuenta que en el lugar inmundo eran colocadas las piedras de las casas plagadas de tzarat. Pero no es que el lugar sea impuro como tal, ya que el suelo nunca puede volverse impuro. Lo que sucede aquí es que en tanto las piedras plagadas estén allí, el lugar sería impuro. Pero si las piedras se retiraban, el lugar recuperaba su pureza. Con esto, entonces, nosotros tendríamos que entender que la plaga de tzarat convierte en impuro el lugar donde están. Versículo 41. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas. Otra vez aparecen aquí las 2 avecillas. Y madera de cedro, grana e hisopo, los mismos elementos usados para la purificación del Metzorá, también nos damos cuenta que eran usados para la purificación de la casa. Versículo 50. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra.
Así que esta ley se estableció para definir los tiempos de inmundicia y los tiempos de pureza asociados a esta afección llamada tzara. Bueno, entonces hay muchas cosas aquí, demasiadas cosas. Por eso es que yo digo que estos 2 capítulos son de los capítulos más misteriosos que hay en Levítico. Recordemos que aquí hay un ritual extraño, el ritual de las avecillas. El primer paso era degollar una de las aves. Este proceso debía realizarse sobre un vaso de barro que previamente había sido llenado con agua de manantial. La sangre del ave degollada se mezclaba con el agua y el agua cambiaba de color. Después, el ave viva debía ser remojada en esa mezcla. La lana teñida de grana se usaba para amarrar la madera de cedro con el hisopo, y de esta forma estos 3 elementos eran remojados con la sangre y el agua. Ya con este arreglo, entonces se rociaba 7 veces hacia el enfermo, y después, ya que se le declaraba limpio, entonces el ave que estaba viva también era remojada en esta misma agua con sangre y era soltada para que se fuera. Igualmente aquí vemos una combinación de sangre y agua. Otra vez, la redención junto con la unción, pero una unción que trae como consecuencia el recibir los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Aquí lo que sucede en el agua, lo que está en el barro simboliza el cuerpo humano, porque nosotros somos hechos de barro. Entonces ese barro que somos nosotros contiene el agua y la sangre. Ya que contienen el agua y la sangre, entonces junto con ello remojamos la madera que trae el pecado, la soberbia. Remojamos el hisopo, que es siempre el usado para untar la sangre en nuestras puertas. Y la lana de color carmesí, el sacrificio de Jesús. Ahí está asociado Jesús. Ahí está Jesús. Entonces nos rocían 7 veces, representando la fidelidad de las promesas de Dios hacia nosotros. Nos limpian, nos purifican y finalmente dejan ir el ave. ¿Teñida de qué? Teñida de sangre. ¿Por qué está teñida de sangre? ¿Por qué no simplemente dejar ir el ave? El ave está teñida de sangre porque el ave hacia dónde viaja, hacia el campo. ¿Hacia dónde va? Hacia el mundo. Esa ave que está teñida de sangre es un símbolo de nuestro Maestro, que va anunciando por todo el campo que Él es el único que puede ser usado para limpiar nuestros males, para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestra soberbia, para acabar con todo eso que ocasiona división entre nosotros. Sí, ciertamente la lashon hara es solo uno de los tantos pecados que nosotros cometemos que traen como consecuencia la división. Así pues, cuando nosotros recordemos este pasaje de cómo se trataba al Metzorá, recuerda, era aislado, no podía juntarse ni siquiera con los que estaban enfermos del mismo mal, tenía que ir con el rostro cubierto y solo mostrando los ojos, y tenía que ir gritando: inmundo, inmundo. ¿No somos nosotros esos leprosos? ¿No somos nosotros los que tendríamos que ir por el mundo, por el campo, gritando: inmundo, inmundo? ¿No somos nosotros? ¿No requerimos de la sangre redentora que venga a través del Mesías? Hoy vemos a un ave teñida de sangre. Está ahí, anunciando que ha venido al mundo, anunciando que es posible purificarnos. El perdón ya lo obtuvimos de parte de nuestro Maestro. Hemos sido limpiados del tzara. Ahora lo que necesitamos es servir de testimonio.
tal como Jesús le dio la instrucción a ese leproso. Ve, preséntate ante el sacerdote, cumple con lo que dice Moisés. Escucha bien todo esto. Ve y preséntate con el sacerdote, cumple lo que Moisés indicó y sirve de testigo, sirve de testimonio. Yo no sé si tú te consideres inmundo, pero mientras el rito de purificación no se complete en nosotros, nunca seremos declarados limpios. Hoy te pido, Señor, que nos limpies. Oremos. Bendito eres tú, mi Señor, que hoy nos has abierto un poquito la puerta respecto a este misterio. Somos tan persistentes a la hora de observar los defectos de las personas, que es bien sencillo descubrirlos en mi vecino, en mi amigo, en mi hermano. Es muy fácil, Señor. Cada que yo hago eso, debo acordarme, Padre, de que probablemente yo mismo soy un Metzorá, que debía ser aislado, sacado del campamento, que debía usar ropas haraposas y debía andar gritando por ahí que nadie se acerque a mí porque soy inmundo. Pero si tú quieres, mi Señor, yo puedo ser limpio. Si es tu voluntad que todos los que estemos aquí orando en este momento y que tengamos esta sensación que viene del Espíritu, porque todo lo que viene como consecuencia de leer tu palabra es espiritual. Si alguno de los que está oyendo esta predicación el día de hoy considera que ha sido limpiado del Atzarat y que ha llegado el momento de purificarse, hoy nos dirigimos hacia ti, Padre, y te pedimos, Señor, que propicies esa purificación. Hoy entendemos que tu sacrificio redentor sirvió para limpiarnos, pero hoy queremos purificarnos. Queremos ser dignos de presentarnos frente al sacerdote y servir de testigos, servir de testimonios. Y sabemos que eso no lo podemos hacer si no cumplimos con lo que ha indicado Moisés. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.